mental. Pues tenemos el astral, tenemos el mental, tenemos el tal, Las tenemos el cual. instituciones sociales en el Raval, que es la integración de la gente de otros países que han venido a vivir en las zonas de España, para que el Raval no se transforme en un... Tampoco nos sabíamos que... Yo a ti te amo porque eres mi hermano. Sí, Yo te amo y amo a esos de aquí porque son hermanos míos. Esta vez tú has nacido en el Pakistán y a lo mejor la próxima reencarnación naceré yo en el Pakistán, por la causa que fuere, ¿no? Claro, es así, o sea que una vez aquí, otra vez allí. Cardapan y el agua y carne, porque es la... Me diga, ¿tienes que ir a confesar o tienes que ir a decir que tengo que hacer eso? La despesa que genera tanto suministro diario